Esta es una presentación que la elaboró la profesora Claudia Concha, es de la Universidad de El Salvador. Es un material didáctico muy bueno, nos ayuda a comprender de una manera muy sencilla lo que es esto de, de los marcos metodológicos, ¿no? De los métodos para hacer investigación. Así es que vamos a revisarlos. Bueno, ella nos menciona que la elección metodológica del estudio es muy importante porque dependiendo del paradigma que nosotros elijamos para poder hacer las investigaciones, pues nos permite darle validez a los datos que recopilemos. Dice que la mirada cuantitativa trata de describir y explicar los hechos sociales desde sus manifestaciones externas. Este objetivo se consigue a través de la medida de los hechos en términos matemáticos. Es lo que ahorita estábamos comentando. Lo cuantitativo nos va a arrojar datos numéricos que nos permiten poder vestir estos hallazgos a través de gráficas que nosotros conocemos como la gráfica de pastel, las gráficas de barra, etcétera, y que le dan visualmente un atractivo muy especial a lo que nosotros localizamos a través de diferentes medios y herramientas que más adelante vamos a ver. Lo cualitativo, en cambio, no busca el exterior del comportamiento humano, sino en la lógica de su interior. Y no solamente trata de explicar, sino de comprender por qué están pasando las cosas. Por eso quizás también los educadores físicos hablaban de que querían ver si el punto de investigación es identificar la percepción social, entonces estoy hablando de una cualidad, pero si se fijan, también estamos hablando de un número de población bastante amplio que nos puede arrojar también datos numéricos muy vestidos o muy vestibles. En cambio, por ejemplo, yo veo en lo cualitativo muy bien centrado lo que es la investigación del síndrome de burnout, porque es una población más pequeña, pero aquí no nos interesa cuántos se están sintiendo mal, sino cómo se están sintiendo los que están inmersos en esa problemática. También veo en lo cualitativo en lo que es el proceso de la enseñanza de una segunda lengua, utilizando este instrumento que nos dice Ramsés, que siempre ha sido mi necesidad educativa especial es el dominio del idioma inglés. Toda la vida lo he intentado y nunca lo he logrado, así es que es utilizando esta metodología que él nos propone, ¿no? Que tiene un nombre en inglés. Solo sé que es learning al final. Y también lo veo en lo cualitativo porque es una población pequeña. Ellos están proponiendo que se haga la investigación en una secundaria de Nogales. Vamos a ver si los podemos convencer para que sean de perdida todas las escuelas secundarias de esa región. Nogales, Santana, Magdalena, etcétera. Vamos a ver si los podemos convencer. Si no, bueno, se quedarían en una región más pequeña que sería la de su espacio y sería eminentemente cualitativa. No se busca la cantidad y la distribución de los hechos sociales, sino su cualidad y su forma. El número da paso a la palabra o a lo connotativo, es decir, a la importancia del por qué más que del cuánto, ¿no? Por eso es que a veces a los maestros, al 90% de los maestros, nos gusta más la investigación cualitativa, porque nosotros nos vamos mucho hacia los datos internos, hacia lo interior que se puede manejar, más que a lo cuantitativo. El enfoque cualitativo es fenomenológico porque apunta a estudiar significados y a explicar la esencia de las experiencias de quienes están involucrados en ese fenómeno de investigación. También
El otro enfoque cualitativo es etnográfico, porque la etnografía se utiliza muchísimo en nuestro espacio laboral y de desarrollo profesional, que es la educación, porque la etnografía es descriptiva, es interpretativa, se aboca a los valores, a las ideas, a las prácticas de los grupos culturales. En la etnografía podemos hacer investigación de campo desde lo que está ocurriendo, y los investigadores nos convertimos en parte de la investigación porque nos involucramos directamente, ¿no? También otro enfoque cualitativo es la teoría fundamentada, que es aportar a cuestiones de procesos, experiencias a lo largo del tiempo, o el cambio en etapas y fases. Por ejemplo, si quisiéramos decir cómo ha venido evolucionando el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, y nos dedicáramos a describir cómo evolucionó, cuáles fueron las primeras técnicas de enseñanza del idioma inglés, por ejemplo, en México, en las escuelas secundarias, estaríamos hablando entonces de un enfoque cualitativo con tendencias a un marco explicativo de la teoría fundamentada. Pero ni Héctor ni Ramsés quieren eso, no quieren hacer una descripción de cómo evolucionó la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglés, del idioma inglés. Ellos quieren poner en práctica un modelo que puede resultar muchísimo más favorecedor para que los chicos de secundaria comprendan el proceso del dominio de una segunda lengua, en este caso es el inglés. Entonces ellos pudieran abocarse a lo fenomenológico, porque allí estarían ellos tratando de encontrar esa experiencia en los actores, es decir, en el maestro que utilice ese método o esa herramienta, y en el alumno que es el usuario de la misma. Y lo etnográfico yo lo veo mucho más, si es que se fueran al enfoque cualitativo, los chicos del síndrome de burnout, en lo etnográfico, porque aquí se pueden hacer estudio, fíjense la riqueza, pueden hacer estudio de caso o estudios de casos, cuando es hacia una sola persona, aplicarle varios instrumentos, o estudios de casos, ver diferentes perspectivas del síndrome de burnout con diferentes personas. Siguiente. También hay otra postura desde lo cualitativo, que es el interaccionalismo simbólico. Busca conocer las relaciones entre los sujetos, cómo se da el poder al interior de una sala de clase, por ejemplo. El interaccionismo simbólico también lo pueden adoptar quienes van a trabajar en el CAME allá en el río Sonora. Etnometodología estudia los fenómenos sociales incorporados a los discursos y nuestras acciones. Estudia cómo los sujetos incorporan en el curso de sus vidas las perspectivas culturales de la sociedad. La etnometodología la pueden utilizar quienes están con la construcción de la percepción social del educador físico, porque ellos van a hacer, bueno, desde mi perspectiva, una mezcla de lo cualitativo y lo cuantitativo. La etnometodología puede servirles, ¿por qué? Porque nos arrojará datos en función de cómo, al transformar el discurso, de cómo veo yo al educador físico, cambia también mi perspectiva de como profesional de la educación que él debe de tener al involucrarse en el proceso de desarrollo integral de los estudiantes. La siguiente lámina es la investigación-acción. Todos estos son elementos, marcos de explicación dentro de lo cualitativo, ¿ok? La investigación-acción es muy, muy bonita, pero es muy comprometida. Busca mejoras y cambios sociales. Es una investigación que se lleva a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas. Es decir, es cuando queremos analizarnos a nosotros mismos, pero analizar lo que yo estoy haciendo, ya sea como psicólogo, profesor, sociólogo,
personal médico ahora, para poder identificar aquellas zonas de oportunidades y poder mejorar mi práctica. La investigación es muy bonita, la investigación-acción, pero lleva mucho compromiso porque es el análisis de un mismo fenómeno de estudio, pero para cambiar y mejorar, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pone que puede ser la investigación del profesor, de la cooperativa, en cuanto a investigación, acción participante, y tiene diferentes formas de retroalimentarse también. El guía, en alguna ocasión, creo que de lo que nos platicaba Jorge Mora, cuando hablaba de que él preguntó a sus alumnos de quinto o sexto grado, cómo veían esta relación de la educación física con otras asignaturas, él estaba haciendo una investigación-acción. Entonces, al haberla documentado y sacar información y luego respaldarla con teóricos, pues él tenía un reporte de investigación bastante interesante. Tipos, ay, aquí no lo veo bien. De estudios de acuerdo al nivel de investigación. Gracias, es que aquí tengo abierta la parte del Zoom y no me deja ver esa parte de la diapositiva. A nivel de investigación, estudios exploratorios, cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado. Estos estudios exploratorios son los que nos permiten lanzar proyectos innovadores, porque generalmente son temas que no se han revisado con mucha suficiencia, y entonces nos empezamos a convertir en tema de referencia, es decir, que nuestras investigaciones empiezan a ser citadas. Esto se generó muchísimo en estos tiempos de COVID, de la enseñanza a distancia, porque no había mucho. Si bien es cierto, hace más de 25 años que empezó la educación a distancia, a través de plataformas, a través del trabajo de las famosas, sobre todo posgrados, 100% virtuales, y que aquí en México uno de los pioneros fue el Tecnológico de Monterrey. No se había explorado mucho, era así como que, bueno, quien quiera optar por ese tipo de educación. Y es más, y me involucro, quienes teníamos más una visión de la educación presencial, de alguna manera denostábamos a quien había estudiado alguna posgrado o algún diplomado o especialidad a distancia. Sentíamos que era menos valioso y menos constructivo que quien lo hacía de manera presencial. Hoy por hoy me desdigo de lo que yo pensaba, porque es tan complicado en lo presencial como a través de la virtualidad, o a lo mejor más a través de la virtualidad, implica mucho más esfuerzo. Entonces, estos estudios exploratorios, pues en época de COVID han estado teniendo un auge tremendísimo. Sí, antes del 2019 para atrás, si entrábamos a buscar investigaciones sobre la educación a distancia, íbamos a encontrar un buen número, pero no tan actualizada como la que tenemos ahora. Si lo hacen ustedes, háganlo tipo, ¿cómo les puedo decir? Así como curiosidad, y entren y pongan educación a distancia en tiempo de COVID o educación a distancia en tiempo de emergente, y se van a encontrar una cantidad enorme de gente que ya empezó a investigar desde cómo se logran los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, si se logran los contenidos propuestos en los diferentes sistemas educativos del mundo. Hasta hay países que ya están cambiando la legislación con respecto al trabajo en línea de los docentes, porque aquí en México ya hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que quien esté trabajando desde su casa tiene derechos y tiene obligaciones, pero el patrón también tiene derechos y tiene obligaciones con sus trabajadores, que se generó una polémica, no sé si ustedes la hayan escuchado, en donde algunos maestros pedían que se aplicara también a la Secretaría de Educación y Secretaría de Educación Pública, porque ahí dice que el patrón tendrá que dotar de los recursos tecnológicos para que el empleado lleve a cabo su función.
que tiene el derecho de la desconectividad, es decir, yo presencialmente trabajo de 8 a 3, no tienes por qué mandarme trabajo después de las 3. Y varias cosas, ¿no? Pagar la conectividad, etcétera. Pero ese no es el caso para el docente, porque recuerden que con Aprende en Casa 2, ahora ya no es obligatorio, entre comillas, tener conectividad con los estudiantes todos los días, sino que Secretaría de Educación Pública emplea los medios como la radio, la televisión, etcétera, para llevar contenidos. Y seguramente lo hicieron pensando en lo que en otros países ya legislaron para este tipo de cuestiones laborales, ¿no? Entonces, los estudios exploratorios nos llevan a la implementación de proyectos innovadores. Este tipo de estudios sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, por lo general determinan tendencias. En el uso de la ropa le llamamos modas, ¿no? En educación le llamamos tendencias. Es más flexible en su metodología y es más amplio y disperso. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada en el marco de teorías cuadradas, inflexibles o cristalizadas. Todos se está construyendo, ¿no? También pudiéramos, los temas que ustedes manejan, cualquiera de ellos, podríamos haberlos hecho en estudio exploratorio, simple y sencillamente, con agregarle la frase en época de COVID-19, ¿no? Pero me parece más prudente que continuemos así en lo que estamos. Los estudios descriptivos, que también están dentro de lo cualitativo, su propósito es describir situaciones y eventos. No busca entenderlos, no busca cambiarlos, no busca tener una transformación, es descriptivo, es el fenómeno de análisis nada más, ¿no? Esto se usa mucho en historia y en sociología más que en educación, porque no busca relacionar variables, ¿no? Los historiadores, hasta no hace mucho tiempo, pues nada más se dedicaban a describir los hechos de los cuales se tiene alguna información. Tampoco en educación no es de mucha utilidad el estudio descriptivo. Nos puede servir para generar conocimiento o bases de datos, pero no para una investigación de corte educativo, formal. Luego tenemos también los estudios correlacionales. Tienen como propósito establecer el grado de relación entre un concepto o variable. Por ejemplo, no hace mucho tiempo en el coloquio que tuvimos del 6, unas estudiantes investigaron la relación que existe entre el logro en la prueba planea, en lo que es el lenguaje verbal, el logro alto relacionado con el sexo. Si las mujeres verbalmente son más asertivas que los hombres. Y bueno, ellas descubrieron dos cosas, o bueno, no descubrieron porque no es serendipity, ¿verdad? Ellas pudieron aislar dos conjuntos o dos conglomerados de información. Una es que desde la perspectiva del logro de aprendizajes claves o esperados, no importa el sexo, si eres hombre o eres mujer, importa más la intervención del docente y la disposición del alumno para el logro de niveles altos en el dominio del lenguaje verbal. Pero para efectos sociales, ahí sin la cuadratura del planea, que evalúa cosas muy específicas, el sexo sí importa, o el género sí importa. Porque la mujer tenemos un nivel mucho más alto de expresión verbal que el varón, ¿no? Ese es un estudio correlacional, es cualitativo con corte de estudio correlacional, porque estaban buscando encontrar esa relación entre esas dos variables, el logro alto en lo que es el lenguaje verbal y el género. A partir de estos estudios se quiere saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras variables o variables relacionadas.
Aquí, si ellas quisieran llegar más lejos, entonces, al darse cuenta de que el porcentaje alto de dominio del lenguaje verbal desde punto planea no tiene nada que ver con el género, entonces podrían ellas emparejar con otras variables lo que serían los procesos de enseñanza del dominio del lenguaje verbal. Tiene un grado explicativo, aunque es parcial. ¿Por qué? Porque no pueden estar analizando, en el caso mismo del ejemplo en cuestión, que es planea, analizar lenguaje escrito, lenguaje verbal y lenguaje matemático, ¿verdad? Tienen que tratar de buscar primero uno antes de entrar a los demás. Ahí viene también un ejemplo que es el rendimiento académico de los hijos y el tipo de unión de parte de los padres, ¿no? Si un hijo de de madre soltera tiene mayor posibilidad de tener un rendimiento académico más alto o más bajo, por ejemplo. Luego vienen los estudios explicativos. Estos van mucho más allá de la descripción. Es decir, tratan de establecer relaciones entre los conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos y su interés, el que aplica un estudio explicativo, es porque quiere saber por qué ocurre un fenómeno, cuáles son las condiciones de que se presente ese fenómeno. Yo lo veo mucho hacia la tendencia de fenómenos sociales, como por ejemplo el feminicidio, ¿no? Las sociólogas y psicólogas o los y las profesionales de la psicología y la sociología ahorita están abocándose mucho a los estudios explicativos de por qué están ocurriendo con mayor frecuencia el fenómeno del feminicidio en tiempo de COVID. Obviamente que podemos dar respuestas empíricas y decir, bueno, si estás las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes, y estás conviviendo con tu agresor porque tampoco sale, es mucho más fácil que te pegue más seguido porque estás a disposición que si él sale 8 horas de tu casa a trabajar. Pero esas son explicaciones lógicas, dijera mi marido. Son simplemente argumentaciones que a través de la convivencia o de lo que hemos leído o de lo que hemos sabido, podemos decir empíricamente, pero los estudiosos de la sociología, de la psicología, de los marcos legales, de los derechos de las mujeres, pues sí están entrando más en estudios explicativos para poder analizar muchas más cosas, ¿no? Y van a salir muchas variables, indiscutiblemente. Son temas muy interesantes. Tipo de estudio. Yolva, ayúdame ahí. Tipo de estudio de. De acuerdo a la profundidad. Gracias, de acuerdo a la profundidad. Tenemos, como ya les comentaba ahorita, estudio de caso, que es estudiar en profundidad o de manera detallada una unidad de análisis. El caso puede ser una persona, una institución, una organización, un sujeto, ¿no? El estudio de caso. El caso es la persona o la institución, etc. El estudio de caso como procedimiento involucra aspectos descriptivos y explicativos de los temas relevantes que se quieren investigar. Aquí se va a unir la descripción del fenómeno de ese caso y la explicación de por qué ocurre. Esto lo vimos mucho en el sector salud cuando se empezaron a implementar ya hace cerca de 30 años la prueba tamiz. Yo creo que todos la han escuchado. Si no se las aplicaron a sus hijos, pues a sus nietos de segurito se las van a aplicar si no tienen nietos todavía. Y la prueba tamiz es una punción muy leve en el talón de los bebés que tienen que estar antes del mes de nacido. Se toma esas gotas de sangre que salen con la punción y se mandan a analizar y hay un buen número de síndromes que se pueden detectar a partir de esa sangre, esa gotita de sangre que sale del talón del bebé. ¿Por qué hago mención de esto? Porque educación especial tuvo un boom en los últimos 30 años y dejó de existir lo que conocíamos como grupos integrados, B o A, que eran los niños que no podían aprender a leer y escribir,
y que los mandaban en contraturnos. Si era en la mañana su escuela regular, bueno, pues los llevaban en la tarde para que aprendieran a leer y escribir. Pero se viene en Tailandia un congreso muy grande en donde dicen que ya no debemos de ser excluyentes, sino que deben de estar integrados a la educación regular los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, ¿no? Y entonces se empieza a ver que en las aulas regulares surgen muchos casos de niños que empiezan a tener problemas de aprendizaje o que tienen problemas conductuales o que tienen problemas de hiperactividad o problemas de atención y van saliendo muchos. Y entonces ya los especialistas de la salud empiezan a buscar bases biológicas de por qué está pasando esto. Y es de ahí que surge la prueba Tamiz con la intención de que entre más pronto identifiques las problemáticas que tus hijos pueden traer desde la gestación, entonces hacer una intervención temprana y por lo tanto, para cuando lleguen a las aulas de preescolar y demás niveles educativos, ya haya una atención previa que disminuya esas dificultades de la interacción con el aprendizaje, que por añadidura tendrán muchísima mayor posibilidad de interactuar con los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados que si no han tenido una identificación temprana y por lo tanto no han tenido una estimulación temprana. Así es que hablar del estudio de caso nos lleva a poder hacer descripción del fenómeno, pero también explicarlo para hacer una intervención. Luego tenemos la investigación documental. Consiste en analizar información escrita sobre un determinado tema con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento del tema objeto de estudio. Por ejemplo, estudios sobre las teorías del aprendizaje. Un ejemplo que les pueda dar. Cuando yo me titulé de la maestría en educación especial hace ya casi 20 años, mi trabajo de investigación fue contrastar la idea que los maestros de educación primaria tienen o tenían de lo que era la educación especial. Y entonces tomé 3 poblaciones diferentes. Maestros de primaria con más de 20 años de servicio, maestros de primaria con menos de 20 años de servicio y ambos egresados del programa del programa del 74, que era cuando de secundaria pasaban a las normales. Y la tercera población era egresados de las escuelas normales, pero ya con el grado de licenciatura. Y la idea era poder triangular cómo cada una de estas poblaciones percibía la educación especial, porque mi idea era que entre más cercanos estuvieran al conocimiento teórico de la educación especial, porque en el plan 84, que ya es con licenciatura, ya vienen materias de educación especial y problemas de aprendizaje, mayor aceptación había por parte de quienes ya egresaban con una licenciatura en educación primaria. Y los resultados fueron que no tiene nada que ver eso. Al hacer la triangulación, nos pudimos dar cuenta de que el fenómeno se sigue presentando igual y no es cuestión de dominio de conocimiento, sino de empatía del docente. Podría ser un docente de más de 20 años con educación, con normal básica que le llamaban, pero tener un alto nivel de empatía hacia las problemáticas de sus estudiantes ya era muy exitoso. Y podría ser un maestro ya egresado con nivel de licenciatura, pero con muy baja empatía, y aunque tuviera el conocimiento, porque así lo veíamos en sus planificaciones o en su discurso, no tenía la empatía, entonces no era funcional. Entonces, esta investigación documental lo que permitió es darnos cuenta de que independientemente del grado de estudios, para educación especial es más el nivel de empatía y aceptación hacia ese tipo de problemáticas para poder tener mejores resultados. Ahí va. Y luego, tipo de estudio, cuando se pretende estudiar los hechos del pasado. Estas son investigaciones históricas
No nos vamos a meter con ellas porque pues en educación no interesa tanto qué pasó antes, sino cómo podemos transformar el futuro, pero existen también. Si algún día ustedes quieren, no sé, hacer el estudio, la investigación histórica de la educación especial en Sonora, sería un muy buen tema, ¿eh? También lo mismo de la evolución profesional del educador físico en el estado de Sonora, que ahí ya tiene una investigación previa muy buena, Manuel Palafox, y no sé por qué no la ha terminado, no la ha plasmado en un libro, es muy interesante. Creo que le falta esta última etapa del educador físico de la actualidad. Así es que eso son investigaciones históricas que tienen su valor. ¿Por qué? Porque nos permite saber de dónde venimos o qué se ha hecho en el plano que nos interesa a nosotros dominar. Generalmente se usa más para los aspectos de la historia como tal, la historia del ser humano y su evolución. Tipos de estudio al tiempo de la recolección de la información. Son investigaciones seccionales o transversales. Creo que Mora también hablaba de la transversalidad, ¿no? La transversalidad en educación es que un mismo tema se vea desde diferentes asignaturas o materias. La transversalidad desde la investigación es que un mismo fenómeno lo vas a analizar con distintas ópticas. Se obtiene la información del objeto de estudio en un solo momento dado. Estos pueden ser investigaciones que saber las competencias de un docente en la clase de educación matemáticas y se le observa y se le entrevista en una semana determinada. Entonces, la misma persona con el mismo objetivo durante un lapso de tiempo, ¿no? Pero siempre será el mismo sujeto, voy a investigar lo mismo y va a ser una temporalidad. Las investigaciones longitudinales se obtienen datos de la misma población en diferentes momentos. Se busca conocer el grado de reflexión y pensamiento, por ejemplo, que adquieren los alumnos de pedagogía básica. Se sigue a un mismo grupo desde primer año hasta que egresan. A diferencia de los transversales, que es la misma persona con el mismo objeto de estudio en un lapso de tiempo determinado y con diferentes perspectivas, las longitudinales puede ser una persona o puede ser una población a lo largo, dándole un seguimiento para que una investigación longitudinal tenga categoría de confiabilidad, mínimo deben de ser 3 años. Estas son investigaciones a largo plazo. El CIAD, que es el Centro de Investigación en Desarrollo y Alimentación de aquí de Sonora, tiende mucho a las investigaciones longitudinales. Hay una muy interesante del doctor Ángel Vera, que quizás ustedes interactúen con él como metodólogo, él es cuantitativo, hace como 30 años, más o menos, poquito más, poquito menos, estudió durante 10 años una misma población de niños que nacieron en el mismo año. Vamos a suponer, esos niños nacieron en 1980. Y a todos se les registró, era en San Pedro de la Cueva, esa investigación, y se hicieron 2 grupos. Uno que eran niños a quienes nada más se iba y se pesaba, se medía y se preguntaba qué alimentación le daba la madre. El otro grupo, ese era el grupo control, el otro grupo era un grupo experimental, en donde eran niños, donde no solamente se les medía y se les pesaba, sino se les daba dieta especializada a las mamás para que con productos de la región, es decir, sin tener que gastar más, se hicieran las combinaciones importantes y necesarias para poder dar una mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo, no solamente físico, sino cognitivo. Y lo siguió Ángel Vera a lo largo de 10 años, ¿no? Y de ahí, bueno, salieron cosas muy interesantes porque compartía esa información con otros especialistas ahí mismo del mismo CIAD, a modo que el doctor Mauro Valencia generó el primer serial el primer serial de dieta. No sé si ustedes han oído del Kellogg's, que es una K azul y como que trae una cinta de medir en medio de la K. Pues ese lo descubrió un investigador del CIAD de aquí de Sonora,
fue el primer cereal para dieta con productos naturales y que se descubre aquí en Seattle. Él le vende el descubrimiento a Kellogg y Kellogg hace la patente de ese producto. Y bueno, es lo que ahora conocemos como los cereales de dieta a nivel mundial. Y eso pasó en Sonora hace 25 años. Y surge a partir de esa investigación del Ángel Vera que les comento yo. Y le digo el Ángel Vera porque fue mi maestro en psicología en la Universidad de Sonora, así es que lo conozco un poquitito. Muy interesante, ojalá que les tengan la oportunidad de interactuar con él. También hay estudios en donde hay manipulación de variables, estos ya son de carácter experimental, es cuando vamos a tener la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, como nos dice aquí, ocasiona cambios sobre la variable dependiente. La variable dependiente es el fenómeno que nosotros queremos estudiar. Procesos de aprendizaje, por ejemplo. Y la variable independiente van a ser aquellas que por ejemplo, estrategias de enseñanza, 3 o 4 estrategias de enseñanza que le apliquemos a ciertos grupos que quieren aprender inglés. Vamos con el tema de Héctor y de Ramsés. Si ellos quisieran hacer un estudio con manipulación de variables y se apegan al experimental, al modelo experimental, entonces me dirían, vamos a introducir el método de aprendizaje en mobile learning, el mobile learning en el salón A de primero de secundaria. Y vamos a aplicar todo, pero, y le vamos a hacer una prueba al inicio, un examen y un examen al final, después de haber trabajado con el mobile learning. Pero al B no le vamos a dar este modelo de enseñanza, sino que el que tradicionalmente se utiliza, pero sí les vamos a poner un examen al inicio y un examen al final. Y entonces después voy a cruzar las informaciones. Eso sería una manipulación de variables utilizando un diseño experimental con grupo control y grupo experimental. Pero esa no es la intención de ellos, nada más la uso para que podamos ver que el mismo fenómeno puede tener diferentes formas de acercamiento, dependiendo de lo que queremos identificar o conocer. También tenemos que tener en metodología conceptos básicos, por ejemplo, el de población, que pues esto involucra a los individuos con los cuales queremos llevar a cabo nuestra intervención o nuestra investigación. Censo dice que es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población para obtener una información de la misma. Generalmente los censos en educación se recomienda que utilicen los datos que ya se han obtenido, que ya están, que ya son oficiales, que están validados y que en nuestro país, pues el encargado de hacer eso es el INEGI. Cuando queremos hablar de cuántas mujeres estudian, cuántos niños dominan el idioma inglés, el INEGI, cuando surge aquí era nada más para saber cuántos mexicanos habíamos en nuestro país, ¿no? Luego evolucionó a cuántos mexicanos, pero cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Luego en la siguiente, bueno, sí está bien, pero de esos hombres, ¿cuántos están integrados a la vida productiva? ¿Cuántos tienen niveles de educación? Y las mujeres igual, y así. INEGI se ha convertido hoy para nuestros días y en la actualidad en un semillero de información muy interesante, y no es solamente saber el número de gente que vivimos en México. Luego tenemos otro concepto básico e importante que es muestra, que es el conjunto reducido de individuos o elementos de una población que escogemos para obtener una información y generalizar al resto de la población. La muestra es cuando aplicamos un instrumento para validarlo con un pequeño número de población. Este es uno de los principales aspectos de detracción que existe en las teorías de Jean Piaget. Jean Piaget formuló toda una teoría del desarrollo del ser humano a partir de solo 2 sujetos, que eran sus hijos. Y los científicos más rigurosos dicen que la muestra era demasiado pequeña. Y han surgido otros constructos que han tratado de explicar el desarrollo del ser humano en las diferentes etapas, y sin embargo,
aunque hayan usado muchas población, el de la muestra pequeña, que es Jean Piaget, sigue teniendo mucha relevancia y sigue siendo muy respetado, por lo menos en el ámbito de preescolar y primaria. Luego, otra denominación que no se nos debe de escapar ya cuando esté en lo metodológico es la unidad de análisis, es decir, los sujetos de estudio con los cuales estaremos trabajando. ¿Qué podemos decir? Nuestra unidad de análisis son la población del CAME 5 de Río Sonora, de la cual 20 son del sexo femenino, 10 del sexo masculino, rangos de edades oscilan de los 22 a los 55 en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres de los 45 a los 60, es decir que en la unidad de análisis, cuando hablemos de los sujetos, metodológicamente hablando, tenemos que dar este tipo de cortes y de explicaciones de la cantidad y de la cualidad de esa cantidad. Las muestras probabilísticas, cuando se realiza una investigación de carácter cuantitativo, se opta por una muestra. Esta supone ahorro de tiempo, porque ayer precisamente estaba terminando de hacer el reporte de investigación sobre... estamos ahorita, mi esposo y yo, investigando el número de docentes que tienen dominio de los recursos tecnológicos para la enseñanza a distancia en educación básica. Y cuántos de ellos conocen los diferentes, no solamente si el uso de lo tecnológico implica teléfono inteligente, que pues ya casi todos lo tenemos, la computadora, las iPad o las tablets. ¿Cuántos de esta población tiene esos instrumentos tecnológicos? Pero también estamos investigando cuántos de ellos identifican redes sociales como redes de enseñanza, porque hoy la red social dio el brinco, el Facebook también puede ser una red de enseñanza y aprendizaje. El YouTube también se ha convertido en un espacio de enseñanza-aprendizaje. Entonces estábamos terminando de hacer el reporte de investigación y estábamos viendo esta situación de la probabilidad. Actualmente existen, y el dato lo tengo aquí luego, en Sonora existen 42,839 maestros de los diferentes niveles educativos y de los diferentes sectores. Hablamos de federales, estatales y particulares. Y nuestra población, nuestra muestra probabilística es de 3,043 maestros. ¿Por qué? Se podrán preguntar ustedes, bueno, porque fueron los que quisieron contestar. Pero es una muestra probabilística porque no pudimos entrar al universo completo de los 42,839 maestros, porque no los podemos obligar, ni secretaría a veces nos obliga a hacer cosas, menos cuando buscas a través de la generosidad del compañero, pero es una buena muestra probabilística. Ya tomando en estas consideraciones, bueno, estamos hablando de cerca del 10% más o menos por ahí. Entonces ya es una muestra probabilística respetable, ¿verdad? En este caso es una muestra aleatoria, simple. ¿Por qué? Porque no obligamos a nadie, es por voluntad propia. Si fuera un muestreo aleatorio sistemático, es porque le pedimos a Secretaría que les dijera que les iba a suspender el pago de la quincena, sí, como no, si no contestaban la encuesta, ¿verdad? Sería un muestreo aleatorio estratificado, si hubiéramos dicho solamente queremos que nos contesten esto los más jovencitos, es decir, estratificado, porque estaríamos hablando de los maestros de 22 años, que es cuando egresan de la normal, a los 30. Entonces estoy hablando de un rango. Muestreo aleatorio por conglomerado es cuando yo dijera, por ejemplo, quiero que mi muestra probabilística sea de maestros que tengan de 0 a 5 años de servicio, de 6 a 10, de 11 a 15 y así, ¿no? Con rangos conglomerados en el sentido de que estoy hablando de muestras muy compactas, o que yo dijera solamente las mujeres, ¿no? Y de tal a tal edad.
Y es muy interesante lo que obtuvimos, ahí después les platico para no quitarles más tiempo. Muestra no probabilística. Supone un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria. Esta muestra selecciona sujetos típicos representativos de la población a estudiar. Si yo hubiera dicho, necesito el 5% de las educadoras, el 5% de primaria, el 5% de secundaria, etcétera, ¿no? Y solamente un rango muy pequeño. Por lo general son sujetos voluntarios, dan muestra, son expertos. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de educadoras, yo voy a decir que tengan la licenciatura, por ejemplo, y son sujetos tipo, porque están en un marco de explicación muy, muy acotado, ¿no? Técnicas de recuperación de la información. Puede ser recolección de la información, gracias. Pues hay de dos tipos. Si mi enfoque es cuantitativo, entonces voy a utilizar las encuestas, las escalas de actitud, la observación, el análisis de contenido. Si voy a usar cualitativo, están las entrevistas. ¿Por qué la encuesta tiene un rango más apegado a lo cuantitativo? Porque una encuesta te va a arrojar, tú le das una encuesta, tú le vas a dar rangos de respuestas, un sí, un no. Y entonces te va a decir, el 80% de los encuestados dijeron que no. ¿Sí me explico? Y son escalas de actitudes. También se aplican instrumentos que ya traen su valoración cuantitativa. ¿Qué diferencia hay entre la entrevista con la encuesta? Que la encuesta son preguntas cerradas, como lo respuestas cerradas, como lo mencioné, tienen rangos. La entrevista es preguntas, pueden ser abiertas, semiestructuradas, a profundidad. Las abiertas es cuando tú, por ejemplo, una encuesta puede decir, como lo que hicimos mi esposo y yo, de los siguientes instrumentos, elige aquellos, de los siguientes instrumentos tecnológicos, elige aquel que usas con mayor frecuencia. Y luego pusimos computadora de escritorio, laptop, tablet, iPhone, iPad y teléfono inteligente. Y entonces ahí nos arrojó que los maestros actualmente para educación a distancia están utilizando en un rango muchísimo muy alto lo que es el teléfono, más que los otros. Eso es una encuesta. Si yo hubiera puesto la entrevista y le hubiera dicho, ¿cuál es la herramienta tecnológica que utilizas con mayor frecuencia para comunicarte con tus estudiantes? Me pueden decir, bueno, es que a veces utilizo el teléfono porque lo traigo más a mano, pero también uso la computadora porque de ahí puedo sacar información que les voy a compartir. Y entonces la entrevista es mucho más rica que si solamente les pides que te den una opción de todo lo que está ahí. Semiestructuradas porque a veces es estructurada porque yo quiero que me digan qué instrumento tecnológico están usando. Si bien no les doy las opciones, sí estoy diciéndole qué instrumento tecnológico usas para comunicarte con tus alumnos. Está estructurada, aunque sea abierta. Semiestructurada sería, ¿cómo te comunicas con tus estudiantes? ¿No? Porque no estoy dando una posibilidad de respuesta. A profundidad, si yo le dijera, dime cómo te sientes al comunicarte con tus estudiantes ahora, en periodo de pandemia. Porque entonces ellos empiezan con una narrativa riquísima, una narrativa, ¿no? Pues me siento mal, no puedo aplicar los instrumentos, o me siento muy bien, me siento más cómodo porque puedo trabajar en otra parte. Entonces se obtienen muchos más datos a través de una entrevista que de una encuesta. Pero en lo cualitativo también podemos utilizar las encuestas, ¿eh? No quiere decir que estén así cerradas unas contra otras. Otra herramienta de lo cualitativo son las biografías, cuando les pedimos que hablen, ¿no? Historias de vida, la historia de vida la usa, quiero pensar mucho la educadora. Cuando yo daba clases en la normal, eran las visitas domiciliadas, le llamábamos nosotros. Cuando la estudiante sabía en qué jardín de niños iba a practicar, se le pedía que visitara a los estudiantes, a los alumnos que iba a tener en sus casas. Por supuesto que les tenían que avisar a los papás y decirle, fulano día voy a ir, voy a platicar con ustedes, aceptan o no aceptan, porque no era obligación.
Pero en eso era hacer una historia, toda una historia de vida, porque no era solamente levantar la encuesta o la entrevista que llevaban, a veces llevaban las dos, sino también la observación, ¿no? De cómo está la casa, cómo veo yo la interacción social entre la mamá y el niño, entre el esposo y la esposa, o si vive con los abuelos. Entonces ahí ya se tejían historias de vida muy interesantes que les daban mucha información a la hora de intervenir con esos grupos. Los grupos de discusión son muy interesantes. El grupo de discusión es una técnica muy importante para poder sacar información. Se usa muchísimo en lo que nosotros conocemos como AAA, Alcohólicos Anónimos, en donde se sientan en un círculo y empiezan a hablar sobre su adicción, por ejemplo. Pero ahí es donde se utiliza muchísimo. Pero también podemos usar grupos de discusión, ahora que viene la política, cuando hablemos de un candidato, ¿no? ¿Y qué te parece fulano? ¿Qué te parece el maestro Jorge Mora para que sea el diputado del distrito fulanito de tal, que es el de San Luis? Y entonces empiezan los grupos de discusión y algunos me van a decir, no, no lo conozco, o sí lo conozco, o es un profe de educación física, que no es del sindicato. Entonces ahí tú como guía del grupo de discusión puedes ir identificando cuáles son las fortalezas de nuestro candidato para diputado Jorge Mora, ¿verdad? Y la observación. La observación es una fuente de recopilación de información cualitativa enorme, porque no es solamente observar, sino que también registrar. Y hay diferentes tipos de registros, ¿verdad? El anecdótico, que es estar anotando todo lo que ves en lapsos de tiempo. Por lo general son de 5 minutos observación y escribir, 5 minutos de descanso, 5 minutos de observación. También hay observaciones itinerantes, es decir, que se escribe solamente lo que te llamó la atención en un determinado momento de tiempo. Y bueno, esos ya son técnicas para la recolección de información. Análisis de datos cuantitativos, codificaciones, frecuencias, construcción de gráficas, tablas, etcétera. Como les decía, aquí se presentan las gráficas de pastel, las de barra. Ahora ya hay gráficas interactivas en donde vuelve muy atractivo para el que observa cómo se presentan los datos. Aplicación de estadística descriptiva e inferencial a través de correlacionar multivariables, etcétera, la interpretación vinculada con el marco teórico, demostración de hipótesis, etcétera, en lo cuantitativo. Como yo les comentaba, yo no soy tan cuantitativa, ¿no? Sí he hecho investigación cuantitativa, pero me gusta más la cualitativa. Ahorita estoy interviniendo un poco en esto de lo cuantitativo, porque las encuestas de los formularios Google te dan la oportunidad de un número enorme de datos, ¿verdad? Análisis de datos cualitativos, esto pueden ser de varios tipos, como el inductivo temático, que es cuando hablamos ya de lo que encontramos del fenómeno en cuestión, lectura del material, que aquí sería cuando explicamos la cualidad a partir de los datos que recopilamos, las unidades de análisis. Se usa mucho un instrumento para unidades de análisis que se llama Atlas T, en donde es un programa electrónico, tú vas cargando la información. Nosotros en el doctorado buscamos cuál era el nivel de aprobación del maestro de educación básica con respecto a las pruebas enlace, y entonces aplicábamos encuestas y lo que nos respondieron, íbamos cargando el programa, y ya al final nos dio diferentes categorías, diferentes unidades de análisis, el mismo programa. Antes se hacía a pie, como dicen, ¿no? Y se tomaban los datos y luego se iban generando las unidades de análisis, las categorías, los grupos, etcétera. Ahora ya con este instrumento, pues nada más vas llenando esos datos y al final solo te arroja las gráficas, que son gráficas de araña, le denominan, porque es como si fuera un mapa conceptual. Al centro está la unidad de análisis, y luego se desprenden las categorías que se generan a través de ese instrumento. El que les dé metodología cualitativa les va a decir que tengan en su computadora espacio para cargarles el programa y que ustedes puedan ir llenando con información que ustedes vayan recopilando este instrumento.
confirmación de los supuestos de trabajo, que son respuestas a las preguntas de investigación. Generalmente siempre en una conclusión se menciona. Estas son las preguntas de trabajo y las respuestas obtenidas a través de la recolección de datos son estas, ¿no? Que son las que van a validar. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Esto es a grosso modo, muy rapidito, lo que es la metodología cualitativa cuantitativa. Y si se dieron cuenta, no hablé de la mixta, porque en las mismas explicaciones fui mezclando como instrumentos, como marcos explicativos de lo cualitativo se pueden mezclar con lo cuantitativo y viceversa. Aquí lo interesante es que ustedes puedan definir cuál es el marco metodológico para su investigación, que creo que de alguna manera ya está. A los únicos que tengo contra la pared, pues es al grupo de los educadores físicos, que terca quiero que sea mixta, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, no, nos queremos quedar en lo cualitativo, no importa, ya se dieron cuenta que los instrumentos de lo cual y de lo cuanti son igual de fáciles, no vamos a decir que igual de difíciles, igual de fáciles, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No sé si les hice más grande las dudas. Esta misma PowerPoint está ahí en la plataforma por si quieren ya consultarlo en la tranquilidad. Sé que muchos de ustedes acaban de terminar actividades propias, ya sea de la parte sindical o de la parte política civil, etcétera. O de las clases como Mora, que me dice que ya está dando clases. Entonces, ya en la tranquilidad de que ya se pongan un poquito más en paz, pueden hacer revisión otra vez de este material de PowerPoint y decirme, sí, estamos seguros de que nuestra metodología es quali, o es quanti, o es mixta. ¿Qué les parece? Abran micrófonos, háblenme. Quiero oír sus armoniosas voces. Maestra. Betty, Betty, apaga Sí, maestra. Mira, para poderte escuchar mejor, apaga tu video y deja nada más tu voz. Creo que eso va a ser más fácil. Así nos dice Ramsés, ¿verdad? A ver, ahora sí. Ahora sí. Ándale. No, nada más para... ¿Ya me escuchan bien? Sí. Bueno, nada más para comentar, ¿no? Está muy interesante este análisis de la metodología cuantitativa y cualitativa. Nosotros como equipo, de hecho, la clase pasada teníamos esa duda, ¿no? Que inmediatamente usted, pues sin preguntarle, nos dio la respuesta, ¿no? Entonces, de igual manera, pues vamos a seguir trabajando en el proyecto y ya empezar a formular lo que es lo metodológico, ¿no? Entonces, no sé si la maestra Yolva quiera hacer algún comentario al respecto. Igual el maestro Jaime, que ya también lo habíamos platicado, ¿no? Perfecto. Sí, maestra, o sea, ya viendo ahorita las diapositivas que usted nos está presentando, las vamos a analizar mejor, pero sí, definitivamente lo de nosotros va más enfocado en lo cuantitativo. Nosotros pues nos vamos a reunir de nuevo y pues ya vamos a analizar bien esto, aparte de terminar lo del marco teórico, que no sé si usted ya tuvo la oportunidad igual de revisarnos y darnos alguna observación, porque hasta donde lo habíamos checado todavía no lo teníamos, no teníamos las observaciones ahí para hacer las correcciones pertinentes, para ir avanzando y como bien dice usted, pues ahora en mayo tener, ¿no?, el simulacro de esta presentación, que sí, la verdad, yo sí me siento un poco nerviosa y lo hemos comentado, pero sabemos que vamos a salir adelante de esto. Entonces, sí nos enfocaríamos un poquito más en cuanto a lo cualitativo. No nos da ni para el mixto a nosotros, maestra. O sea, si pudiéramos decir así, 30 personas, se aplica el instrumento y todo, y a lo mejor y si nos pudiera dar
un poco en lo cuantitativo, pero la verdad no sería gran cosa, pues. Sí, de hecho, pudiéramos correr el riesgo de una crítica de carácter ya más científico o profesional, ¿no? Entonces, pero lo pudiéramos hacer cuanti si amplían la zona de intervención a otros CAM, por ejemplo. Pero es decisión de cada quien, ¿verdad? Me parece que la intervención en el CAME 5 soluciona un problema y eso es algo que puede, que va a generar datos técnicos y teóricos que les va a servir a ustedes como investigadores noveles, pero también para citar en un futuro, ¿verdad? Como este síndrome de burnout, ya sé, y hago asociaciones de Burnout. burnout, out de fuera, ¿verdad? Cómo sí se puede disminuir a partir de la arteterapia. Entonces, me parece interesante. De hecho, muchas de las investigaciones que estuve consultando para apoyarlos ahí en su presentación, pues me dieron la razón de que eso se aplique en poblaciones pequeñas, porque el análisis del ámbito artístico no puede ser en lo masivo, ¿no? Entonces, y bueno, creo que sí se puede seguir quedando en lo cualitativo. Ustedes, ya después que lo platiquen, ya me dicen. Y Ramsés, ¿algo que quieras comentar? No, maestra, pues analizando el tema de la metodología, muy interesante esto que nos comparte la información, que pues que sí se pone a pensar uno y yo tengo todavía pues la intención de continuar con, obviamente sin descartar la importancia de lo cualitativo y lo cuantitativo. Creo que ahí en el documento que estamos realizando también se podría considerar o se considera el tema de trazarlo mixto, de manera mixta, pero igual seguimos trabajando y sumándole información y pues vamos a continuar, maestra. Muy bien, perfecto. Para efectos de titulación, miren, es algo que también tengo que aclararles. Ustedes van en la generación legalmente, en la generación que entró en diciembre. ¿Se acuerdan que ya más o menos lo habíamos estado comentando? Entonces, ustedes tienen que ir a la par con esa generación que ellos acaban de tomar en primavera su primer metodología 1. Ustedes están transitando por la metodología y seminario 1, lo conjuntamos, para que se puedan titular por créditos doctorales, porque además tiene que ser con las primeras 4 materias. Entonces, tomaron la materia conmigo, se les va a dar calificación de metodología 1, de seminario 1, y ahora en julio van a llevar una de las, creo que la metodología 2, a una de las materias teóricas de tronco, no es tronco común, no, son una de las materias teóricas, para poder poner en su boleta las 4 materias que son con las que ya pueden titularse por créditos doctorales. Pero para efectos del estudio real, ustedes solamente deben de llevar 2 materias. Pero pues los tenemos que titular, porque para la beca comisión ustedes ya tienen 1 año de doctorado estudiado. Pero para efectos reales, pues apenas entraron en diciembre. Pero yo estoy segura que lo van a sacar adelante muy bien. Vamos a sacar esta problemita, entre comillas, de lo de la titulación, entre comillas, porque va a salir y va a salir muy bien. Y ya van a tomar el ritmo de los muchachos de diciembre, así como llevaron la materia conmigo en diciembre. Así ya se van a ir con ese mismo ritmo con ellos, ya sea en lo presencial o en la virtualidad, ¿no? Pero ya van a ir caminando con esa generación. ¿De acuerdo?
Ya se van a calmar un poquito, se van a desestresar, lo van a disfrutar, porque al doctorado se le disfruta, de verdad que sí, pero ya más tranquilos y liberándose del compromiso de titularse de la maestría en TICS, que es lo que creo que ahorita nos trae correteados, ¿verdad? A ustedes y a mí. Pero ya pasado eso, ya van a llevar ese ritmo dosificado, tranquilo, lo van a disfrutar mucho con los jóvenes. Creo que ahora la materia que llevaron en diciembre la disfrutaron mucho, viendo todo lo que hacen los muchachos, ¿no? Ustedes también son muchachos, ¿verdad? Son jóvenes todos, pero estas generaciones que están como mucho más habituados al uso de la tecnología. Ay, a mí me enriquece tanto cada vez que les doy clases porque aprendo más cosas del manejo de lo tecnológico. Uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender más cosas, ¿verdad? Y ahora, pues con ustedes, fíjense, cuando a mí me imaginar que iba a estar tratando temas como este síndrome o como, pues el de educación física me interesa ya hace rato. En la enseñanza de una segunda lengua desde el mobile learning. Mobile learning, maestra. A ver, ya aprendí otra cosa. Entonces ya todos estamos aprendiendo de todos aquí, ¿no? La más viejita aquí soy yo, pero pues siempre tengo algo que aprender de cada uno de ustedes. Oigan, y no crean que ando investigando qué laboral hace bien su función y no, por lo que le dije a Vidal, sino que estoy trabajando con telesecundaria para poder... telesecundaria es apasionante, Vidal. Y yo pensaba que no, te voy a ser sincera. He roto tantos paradigmas en cristalizados que yo tenía en esta época de COVID-19, como no tienen una idea. Yo pensaba que era algo así como que, pónganse a ver la tele, ¿no? Y que ya luego resuelvan en el librito, ¿no? Casi los veía con los pies arriba del escritorio, ¿no? Gracias a Dios estaba totalmente equivocada. Entonces, el que menos problemas ha tenido para el logro de aprendizajes esperados en época de COVID es el nivel de telesecundaria. Porque ellos ya estaban acostumbrados a trabajar en la educación a distancia. Entonces, creo que eso nos da una panorámica de lo rico que es el nivel de telesecundaria, porque además uno solo se fleta con todo, ¿no? Con todo, con todo. Y generalmente el 90% de las telesecundarias están en poblaciones no urbanizadas, rurales, y con poblaciones de riesgo, ¿verdad? Hay un 10% nada más que está en ciudades así y demás. Hasta la de La Manga aquí la tengo ya catalogada como población de riesgo de vida, hasta ahí está. Está en zona urbana, sin embargo, por el contexto que está y las características, o sea, es una población de riesgo. Entonces, la investigación esa la empezamos porque de Secretaría me pidieron que buscar el nivel educativo que menos problemáticas ha tenido en esta época. Y salió así, por añadidura, que fue la de telesecundaria, y que es porque ustedes ya están acostumbrados a trabajar a distancia, porque usaban el video, la televisión, que es el modelo que copió Secretaría de Educación Pública para trabajar con los otros niveles educativos y modalidades, porque telesecundaria es una modalidad de la secundaria, no es otro nivel educativo, es una modalidad, y el modelo de Aprende en Casa 2 y 3 está basado en el modelo de educación a distancia de telesecundaria. Todo eso he aprendido, pero invariablemente, ya que anda uno por ahí, ¿verdad? Pregunta cómo te llega la información, pues que a través de Secretaría, y hay otros medios de información, hay otros medios que en la cual recuperas información, sí, mi representante sindical, ahora le dije, agarré un blandito, voy a ventanear al Vidal, dije, entonces, de veras, ¿y por qué? Porque hemos hecho grupos de discusión. Y, porque lo que debe de llegar de carácter del CENTE, pues se lo manda al representante de escuela o al delegado y así, pero también nos manda otras informaciones que cuando está la promoción, que cuando va a haber lo de cambio, que ellos, fíjate, nosotros lo vemos como algo sindical también y ellos lo ven como algo oficial de carácter pedagógico.
Qué curioso, ¿no? Entonces, que también todo, que también lo de salud y que todo vía tú, ¿no? Y luego, bueno, son odiosas las comparaciones, ¿verdad? Pero luego hablan de los anteriores representantes de la cartera. Y ahí ya no me gusta ahondar mucho, pero bueno, salen ciertos detallitos, ¿no? Que así como que sienten que es el momento, o sea, ya me estás preguntando, o sea, voy a Aprovechar. ¿cómo? Voy a aprovechar la oportunidad que se me está Sí, dando. como para desahogarme, dicen, ¿no? O sea, siempre. Entonces, por eso es que entré a trabajar en telesecundaria, porque es el modelo que adoptó CEP para el Aprendo en Casa 2 y 3. Y no trabajo para secretaría, ¿eh? Lo que pasa es que, digo, hay que decir, lo que pasa es que tengo ahí un amigo que, Arturo Holguín Anguiano, que él sí está apegado a ellos, es federal, y le piden a veces proyectitos así de investigación. Entonces siempre como estudiamos juntos psicología en la Unison y somos contemporáneos de la normal del estado, nada más que estaba en el último año, era la última generación de educación básica y yo era la segunda generación de licenciatura. Entonces nos conocemos de todo eso y es maestro del 6, entonces ayuda a meter y que no sé qué, porque fíjense qué cosa tan maravillosa. Es el único estado que telesecundaria es estatal 100%. Porque la 28, cuando llegó el modelo aquí a Sonora, dijeron, no queremos porque eso no va a funcionar, no va a servir, se va a acabar, me lavo las manos. Y 54 ahí, como siempre, a la vanguardia y reconociendo la fortaleza de nuestra sección, pues yo sí la quiero y véngase para acá. Y es el único estado que es de un solo sistema en nivel de telesecundaria. Y es estatal. ¿No, Vidal? Siendo secretario general el maestro Juan Ceballos. Juan Ceballos, aparte. A ver cómo sale el hijo de secretario general. Ay, ya lo destapé, ¿verdad? A ver si puede hacer tantas cosas como su papá, el Javier, cuando le toque ser secretario general, ¿verdad? Pues sí, es maravilloso. No sé, pero siempre que descubro algo nuevo, de lo que sea, me siento tan emocionada y mi esposo dice que igual que cuando me regalan algo, lo destapo luego y me lo pongo. Y me dice, mira, ¿qué va? Tú me dices, ni siquiera en tu casa destapas el regalo ahí enfrente de la gente y luego te lo cuelgas. Ay, digo, pues si para eso me lo regalaron, que no. Igual cuando descubro algo nuevo así, me emociono mucho. Estoy muy emocionada con el nivel de tele. Maestra. Ahorita todo México es telesecundaria. Fíjate, el modelo que los 28 dijeron que iba a pasar de moda. ¿Qué tal? Así es. Maestra, así le digo a mi esposa, pareces india, ¿verdad? Aunque no sea india, yo soy Así india. me dice mi marido, pero no quise decir. Parece india de ¿verdad? Todos se quieren poner en cuanto a lo nuevo, ¿no? Así me Pero dice bueno. mi viejo. Y le digo, ay, qué diera yo por ser indígena, le digo, porque es así que son bien machas, ¿no? Y muy inteligentes además, muy inteligentes. Las etnias son extraordinariamente inteligentes, mi respeto. Pero bueno, ¿cómo ven? Pues está precioso el nivel de telesecundaria, Vidal, no lo conocía. Sí. Mi acercamiento más cercano, fíjate bien, redundantemente, mi acercamiento más cercano fue con Fernando el Guacho. Fernando Campas. Y porque me mandaron a sacar tres cambios delegacionales por allá pasando Empalme, pasando Empalme, que nomás fue y me dejó ahí y se fue a Guaymas y me dijo, cuando termines me avisas. Me dijo, caray, dije yo, pero ¿por qué vino y me aventó aquí nomás? Esa era plática como de un 6. Lindo el Guacho, lindo, Fernando, es hermoso, Fernando. Entonces ese era mi conocimiento que yo tenía de telesecundaria, pero he tenido la oportunidad de ver el nivel y realmente mis respetos para el maestro de telesecundaria, que antes me daban mucha envidia porque decían que ganaban muy bien con las horas productivas y que con las parcelas y que no sé qué, y ahora que ya sé lo que es cada cosa, no, Dios está.
más que hasta les pagan poco. Si llego a ser secretaria de educación, les voy a pagar el triple, vida, porque qué va. La vamos a promover entonces. Yo creo que merecen más, maestra. Sí, la verdad. ¿Verdad? Sí. Porque aparte son todólogos. ¿Sí? Sí. Es director, subdirector, prefecto, trabajador social, psicólogo, intendente, todas las Educación funciones. especial. Así es. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Muy Y bonito. a como vamos, van a ser prefectos también, maestra, porque ya las prefecturas no vienen en la estructura ocupacional y las están retirando. Pero ¿cómo? Así Sí, es. ya hemos visto mucho eso. De hecho, le pedimos a la maestra Pati Calles a ver si podía notificarlo a nivel federal, pues allá nacional. Porque sí, las prefecturas que ya se van jubilando o piden cambio y les toca en secundaria y eso, pues ya no funcionan, pues ya no se están otorgando. Son recursos que se transfieren, Wow. tristemente. Y Entonces, dentro de poco quizás también sean prefectos. madre mía. Y son directores también, todo. Son de Todo. todo. Técnicos, me imagino, porque si se descompone la tele, la compu también, la señal, Todo. te digo. Y yo que pensaba que se llevaban con los piecitos cruzados arriba del escritorio. Es más, hasta los veía con botas y todo ahí arriba. Pues gracias a Dios me pude rebatir ese mito que tenía en mi cabeza. Mis respetos para Tele. Y el educador físico también, yo siempre pensaba que era el que tiraba la pelotita y andaba corriendo detrás de él o se sentaba abajo de un árbol para ver cómo se partían la boca los chamacos, pero ahora que mi esposo trabaja en educación física, en la ENEF, pues ya veo que es toda una formación y que tienen que saber muchas cosas porque la currícula del educador físico se aboca al desarrollo del niño y del adolescente, se aboca al desarrollo emocional, a todo lo que tiene que ver con deporte, a todo lo que tiene que ver con desarrollo cognitivo, porque si estimula ciertas zonas del cerebro, de tu cuerpo se estimulan zonas del cerebro que permiten que aprendas mejor. No, y luego en el idioma inglés, acá con francés, que siempre ha sido mi pata de palo, mi coco, porque esa es mi necesidad educativa especial. Todos tenemos una necesidad educativa especial, sin discapacidad, pero todos tenemos una que es una barrera en el aprendizaje. Mi barrera siempre fue el dominio del idioma inglés. Mis papás siempre nos llevaban. Áreas de oportunidad. Ya a esta edad ya no. Y mis papás nos llevaban desde chiquitas y estuvimos en colegios bilingües y todo. Mis dos hermanas y mi hermano hablan el idioma extraordinariamente bien. Ana María, mi hermana menor, pasó todos los niveles de IMARC y conversación y todo. Y mi hermano, el más chico, pues le ponen el TOEFL, es TOEFL. El examen es de inglés y siempre lo pasa perfectamente bien, ¿no? Y Así es. yo la mayor, punto, nada. Ahorita de más o menos, luego me da mucha vergüenza pronunciarlo. Mis hermanos dicen que ese es mi problema, que porque lo tienes que pronunciar como sea. Dice, como cuando viene un gringo a México y empieza yo, ver esto, carrera, creo, no les da vergüenza. Dice, tienes que hablarlo como sea y ya después lo vas a afinar. Ay, no. Pero ojalá me puedan aplicar movie learning. Claro que sí, maestra. Me Empiece con apunto. infraestructura. Me apunto como sujeto experimental. Claro que sí, maestra, con todo el gusto. Bueno, tampoco sabía nadar, y también mis papás nos llevaron a nadar desde bien chiquititos, y el que me enseñó a nadar libre, pero ya no me ahogo, es el Enrique Muga. De ahí, si no, ni eso, no sé, algo me pasa. No sé. Debo de tener algún tipo de síndrome y luego averiguaré cuál es. Bueno, chicos, jóvenes, bellos, me dio un gusto saludarlos. Me da mucho, mucho gusto ver que están bien. Vamos a tiempo, vamos en forma y tiempo. En esta semana
nada más tardar para el lunes, le mando a los 3 equipos la construcción. Déjenme y les muestro así de manera rapidita la que ya tengo lista, que es el PowerPoint. Híjole, creo que ya lo cerré. Tengo listo el del equipo del CAME. No. De ese señor. Pero no es un señor, ¿verdad? Es un término, ¿no? Borneo. Es un término que significa como sentirse quemado, algo así, ¿verdad? Estar quemado. Sentirte estresado. Sí. Estresado. Pero, bueno, es una traducción del idioma inglés, ¿verdad? Ah. Aquí lo tengo, permítanme. Bueno, se los voy a, ya lo puse ahí en la pantalla, ahora se los voy a compartir, es así como que no nos vamos a detener mucho, es más o menos cómo queda, en los términos en los que quedarían todos los demás. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Todos van a llevar ese mismo formato de diapositiva, ¿no? En donde es muy sencillo. Son los colores que manejamos generalmente en el 6, en la parte superior derecha es el logo, el título es sobre la titulación para maestría, opción créditos doctorales, luego quien presenta, luego viene el título, ahí ya lo tengo ahí armado, pero yo se los voy a mandar así, y ya después los 3 equipos le quitan, le ponen, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Las preguntas de investigación, hipótesis de la investigación, la viabilidad, que todo esto está tomado de lo que ustedes han subido a su plataforma, ¿de acuerdo? Con algunas sugerencias de redacción que ahí ustedes van a poder identificar. El alcance, la justificación, este es el marco referencial puesto en 3 grandes bloques, que es las investigaciones estatales, nacionales e internacionales. Esta es información que ustedes me enviaron en aquellos cuadritos del estado del arte. El marco teórico, ahí sí hago unas sugerencias porque el marco teórico que tienen en la plataforma es muy poquito, son 3 o 4 hojas, y me puse a investigar otras cosas y yo sugiero que manejen 3 autores en estos 3 órdenes de idea. Lo que es el síndrome de Burnout, el que más antiguamente, bueno, surgió a mediados del siglo XIX, del siglo XX, pero el que más investigaciones tiene es Maslach y empezó a trabajarlo ya científicamente desde 1976. El otro constructo teórico que sugiero es el surgimiento del concepto de arte terapia como tal, y uno de los que lo maneja es Gordon, del 79. Y el otro es arte terapia para entornos saludables, es Barrios y para Vic, que son investigadores, no recuerdo si son chilenas o sí creo que son chilenas. Y a partir del 2007 ellas empiezan a trabajar muy fuertemente desde la Secretaría de Salud de Chile con el arte terapia para entornos saludables, porque empezaron a tener muchísimos problemas a nivel Latinoamérica con los entornos aversivos en el ámbito laboral y no hallaban qué hacer con ellos. Y estas dos son mujeres. Estas dos teóricas empezaron a investigar y a producir mucho para la Secretaría de Salud Mental de Chile. Luego ahí está en blanco lo que es metodología, luego las referencias, que ahí vamos a citar algunas cosas, y ya con la que cerraríamos, que es el logo del 6, y gracias por la atención, etc. Así, en términos muy generales, es como van a ir construidas todas. Toda la información que ya estaba haciendo en esas diapositivas del equipo, la tomé de lo que han estado subiendo ustedes en la plataforma. O sea, no lo hice yo, no nada, es lo que han subido ustedes, solo seleccioné cierta información, pero está muy punteada si se fijaron, porque las diapositivas tienen que ser lo más sencillo posible. Acuérdense que les dije que ustedes pueden tener en su mano
Aquí abajito en un cuaderno, las anotaciones. Si estábamos hablando de 3 teóricos, para el marco teórico, bueno, pues uno puede hablar del personaje, de la evolución del síndrome de Burnout y puede leer varias cosas, ¿verdad? De él, sin que esté en la diapositiva. La idea es que solamente sirva para que ustedes sepan qué es lo que van a hablar. Y bueno, ahí ya en ese orden de ideas, ahora que suban ustedes en su espacio de plataforma, qué metodología van a usar, qué instrumentos, si es encuestas, si es entrevistas, si es observación, los instrumentos de recopilación de información, y eso nada más va a quedar en esos términos, ¿de acuerdo? Ni vamos a profundizar, ni vamos a hablar del diseño metodológico, es nada más considerar cuál es el marco que van a usar ustedes. ¿Sale? Así se los voy a mandar a Maestra todos. Teresita, Mande. ahí en cuanto a este... Al marco teórico. Se nos fue Betty. Se le fue a la maestra. Parece que sí. Quiere decir, me imagino que quiere decir en cuanto a lo del marco teórico, maestra, que Sí. lo estamos ampliando con el, como usted dijo, con el marco legal y lo de la nueva escuela mexicana. Eso es lo nuevo que estamos añadiendo al marco teórico. Me imagino que eso quiso decir la maestra Betty, a lo mejor tuvo un problema ahí de audio, no sé. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, Miren, ¿me escucha? sí, adelante. Así es que mi internet yo creo está fallando un poquito. Y alcancé a medio escuchar entrecortado a la maestra Yolva. Y sí, precisamente esa era mi pregunta, ¿no? Estamos ya terminando de construir el marco teórico y estamos viendo la relación que tiene con la nueva escuela mexicana y el marco legal, ¿no? Entonces, lo vamos a juntar junto con lo ya avanzado y ya para que usted ahí lo cheque. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, de hecho. Gracias, maestra. Gracias. De hecho, ahorita para efectos de la titulación de la maestría en TICS, que es lo que nuestro objetivo fundamental, se supone que ahorita ya tendrían que ir avanzados en metodología 2, por eso es que estamos viendo lo del marco teórico, pero para efectos de la realidad académica, apenas ustedes van a empezar a revisar el marco teórico en metodología 2, ahora en mes de julio. Yo lo que estoy haciendo es adelantándoles un poco para cuando ya cambien de metodólogo, que seguramente va a ser con Bernardo Miranda, ya lleven adelantado lo del marco teórico. Y que seguramente él les va a decir, pues, quítenle, pónganle, porque bueno, cada metodólogo y cada asesor tiene como que su librito. Y lo que sí van exactamente igual es en la la primera parte, en lo que es el título de su investigación y en lo que es el objeto de estudio, ¿no? Los jóvenes de su generación, el grupo B, que les llamamos nosotros, acaban de tener esa misma clase que ustedes ya la tuvieron como en el mes de diciembre, ellos la acaban de tener ahora en abril. Así es que ustedes para cuando lleguen a sus otras metodologías, ya van a llevar trabajo adelantado. Pero para fines de presentación de la titulación de TICS, es más que suficiente, es hablar de los autores que conforman el marco teórico, ¿de acuerdo? No nos vamos a detener mucho en las explicaciones del subcapitulado que debe de tener cada capítulo. En este caso es el marco teórico, pero yo sí lo quiero revisar para que lo lleven lo más adelantado posible y que cuando ya los otros, los del grupo B empiecen a construirlo, ustedes ya lo que hagan es empezar a afinarlo, ¿no?
Y que empiecen a participar. Miren, creo que la mejor manera de que ustedes se titulen, y todos, yo abogo mucho porque en el doctorado se titulen por productividad académica, es que empiecen a participar en congresos. Ya después de su titulación, ustedes ya pueden empezar a enviar ponencias a congresos. Ahorita ya hay en puerta un congreso en Durango que acepta reportes de investigación, como están ustedes. No, todavía no, porque no hay recopilación de información. Para el mes de octubre vamos a tener el congreso de la red de investigación en donde está el 6, y ahí ya van a poder ustedes mandar ponencias. Porque tienen que ser 2 ponencias y una publicación de capítulo del libro o en revista arbitral. Pero ya van a estar en capacidad de poder participar con sus temas. Bueno, pero pues vamos por como decía mi abuelita, vamos por el número 1 primero, que es la titulación. ¿Sale? Ya después platicaremos de más cosas. Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Sí? ¿No? Agradecerle, maestra, los comentarios en relación a telesecundaria. Ah, no. Y mira que como dicen, soy bien canija, no digo las cosas nomás por decir, por eso a veces la gente no me quiere, pero no creas que a mis 54 años que me preocupa mucho, ¿verdad? Pero también cuando hay cosas muy agradables que decir, hay que decirlas. Así es. Gracias, maestra. Es bueno eso. Es bueno. Así como cuando le hago burla al Jorge Mora de que los educadores físicos nomás unos cuantos. Oh, maestra, por favor. Entonces, pues mucho gusto de verlos. Nos vemos el 9 de mayo. Muchas gracias a todos, maestra. Saludos a todos. Adiós. Gracias Bonita por todo. Saludos a todos. Las diapositivas. El 9 de Saludos a mayo todos. para que nos feliciten a las 3 mujeres que estamos aquí, que aparte de ser mamacitas, somos muy buenas madres también. Y Con el favor de Dios. nos vemos. Cuídense. Saludos a Luz y Un Cancel. abrazo. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Pasen buenas tardes. Saludarlos y verlos. Gusto en verlos. Gracias. Seguirse cuidando. Bye. No coman mucho. No coman mucho, pues se van a poner gorditos. Así coman. La vida es de placeres, Chihuahua. No le hagan caso al Mora. Qué bárbaro, hombre. Hasta luego. Cuídense. Bye. Bye.